Bienvenidos a Shoreline en español. Donde quiera que esté, levántese y alabemos a nuestro Señor. Hola amigos de Shoreline, es un placer estar con ustedes. Qué gozo así juntarnos juntos en línea, celebrando la bondad del Señor, la fidelidad del Señor. Que Dios los bendiga con todo lo que es bueno de la vida. Hemos estado hablando de la cosa más importante de la vida. ¿Qué es esto? Es conocer a Dios. Sabemos que eso es la más importante cosa en la vida, que podemos conocer a este Dios maravilloso. Para tener vida abundante, ¿verdad? Y vida eterna solamente viene porque conocemos a Dios.
Podemos tener una vida llena de energía y de gozo y salud, pasión también, ¿verdad? Llena de alegría y todo lo que es bueno en la vida. Podemos tenerla, pero solamente si conocemos a Dios. Porque todo bueno en la vida viene de Dios. Así las Escrituras nos dice en Juan 17:3. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Podemos conocer a Dios. ¿Quién es este Dios que debemos que conocer, verdad? Tenemos que preguntar, ¿quién es este Dios maravilloso que podemos conocer, que debemos conocer? Y sabemos que es imposible de definir verdaderamente lo que es, ¿verdad? Porque es todo, es mucho para nuestras vidas, porque Él es Dios. Pero para el propósito de la serie que estamos aquí hablando de conociendo a Dios, hemos estado hablando de Dios a través de 4 puntos de vista. Y hablamos de eso la semana pasada. Él es el Dios que es nuestro creador. Dios es nuestro creador. Él es Dios también que es nuestro rey, ¿verdad? Es rey. Él es Dios nuestro salvador. Le damos gracias porque Él nos salvó, es nuestro salvador también. Y la realidad más sorprendente es que Dios es nuestro amigo. Dios es nuestro amigo. En Juan 15:15 dice así, son las palabras de Jesucristo nuestro Salvador. Dice, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Así ese es el propósito que el Señor quiere que tengamos en nuestras vidas, que Él es nuestro amigo. Entonces, ¿cómo llegamos a conocer a este Creador, a este Rey, a este Salvador, a este amigo tan bueno? Y la semana pasada lo conocemos como a través de su palabra, ¿verdad? Hablamos de su palabra. Podemos conocer a Dios sobre su palabra, las Escrituras, la palabra de Dios. Y esta semana quiero hablar sobre cómo conocer a Dios a través de la oración. La oración puede navegarnos, ¿verdad?, a conocer a Dios también. Dios nos ama. Anima también y nos ama cuando oramos, ¿verdad? Nos anima a orar por todo, ¿verdad? Cualquier cosa en nuestra vida dice que podemos orar de eso. Y no quiero disminuir de ninguna manera el pedir de oración, ¿verdad? Es importante que podemos llegar a Dios pidiendo cualquier cosa, cualquier necesidad en nuestra vida. Pero hoy realmente quiero concentrarme en oración donde escuchamos. Oración donde podemos escuchar la voz de Dios y podemos conocer a Dios por su palabra, pero esta semana por la oración. Si vamos a conocer a Dios, tenemos que sintonizarnos, ¿verdad?, con su voz. Podemos saber la voz de Dios. Y hermanos, Dios todavía está hablando. No está de silencio, está hablando. La oración siempre estuvo destinada a ser una calle de 2 vías, de comunicarnos con nuestro Dios y Él hablándonos. Podemos escuchar la voz de nuestro Dios. La mayoría de las veces cuando hablamos de oración, hablamos con Dios, ¿verdad? Estamos diciéndole todo lo que necesitamos, hablamos con Dios. Y la mayoría de seguidores de Jesús, cristianos, ¿verdad?, rara vez dejan de pensar, ¿Dios quiere hablarme? Tenemos que saber eso, hermanos, que Dios sí quiere hablar contigo. Podemos escuchar su voz. Así nos dice en Salmos 50, en versículo 1. Dice, habla el Todopoderoso Dios, el Señor.
Él habla, Él todopoderoso, ¿verdad? El Señor sí habla. Es parte de la asombrosa revelación de que este Criador, este Rey, este Salvador también quiere ser nuestro amigo y quiere compartir contigo, quiere que lo escuches, que está diciendo algo bueno, nos anima, nos ama. Quiere una relación de corazón a corazón, no así distante, ¿verdad? Pero así íntima, corazón con corazón. Él escucha lo que hay en nuestro corazón. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Él sabe lo que está pasando en nuestras vidas y Él escucha lo que está en nuestro corazón. Nosotros escuchamos lo que hay en su corazón. Y no solo en las grandes formas de adelantar, ¿verdad? La vida, ¿verdad? Pero también en pequeñas formas. Dios habla en grandes formas, pero también sabemos que en formas pequeñas. Haciendo la vida juntos, Dios hablando está en toda la Biblia. En las Escrituras leemos muchas veces que Dios habló y sabemos que Dios nunca cambia. Por lo pronto es igual, ahorita siempre es igual. Y si habló cuando estaban las Escrituras escritas, ¿verdad? Durante la Biblia, entonces habla todavía hoy y mañana. En el jardín, en el fresco del día, habló nuestro Dios. Realmente tienes la sensación de que Dios solo quería estar con su creación, hablando, compartiendo, que escucháramos su voz. Quería tener tiempo juntos con su creación. Dios le habló a Abraham, le dijo, te voy a dar una tierra y serás bendecido. Habló con Moisés en el monte de Sinaí cuando le dio los 10 mandamientos. Le dio a Josué una base militar y una estrategia también. Habló con David sobre el gobierno y las luchas personales. Él habló con todos estos en la Biblia. Entonces avance rápido hasta el Nuevo Testamento. El Señor no solamente habló en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también. Dios le habló a María sobre Jesús. Dios habló con Saúl en el camino a Damasco. Dios sabemos que le habló a Pablo durante todos los viajes y el imperio romano también le dio instrucciones, lo animó. Dios le habló a Pedro acerca de permitir que los gentiles entraran también al reino de Dios. Le dio instrucciones. Dios le habló a Juan en el libro de la Revelación. Leemos en las Escrituras que Dios habló ahí, entonces habla hoy también. Era normal eso. Dios dando dirección, ayudando a seleccionar líderes, suplir necesidades, llevar las buenas nuevas, animar a toda la gente. Solo quiero que sepas que Dios no ha perdido la voz. Dios todavía habla. Dios todavía habla hoy y te quiere decir algo. Quiere que escuches su voz. Y lo podemos conocer por la oración, si lo escuchamos. No puedes construir una relación, no vas a llegar a conocer a Dios si no escuchas la voz del Señor. Dios, de la forma en que Él quiere que conocerlo, ¿verdad? Que lo conozcas es que escuches su palabra y su voz. Escuchar a Dios debería ser natural para todos nosotros. Seguidores de Jesús, cristianos, sería normal, ¿verdad? Debe de ser normal, natural para escuchar la voz de Dios. Y estoy convencido de que ya has escuchado la voz de Dios. Escuchaste su voz invitándote al reino de Dios. Si te recuerdas cuando sabías que necesitabas un Salvador, tal vez era la voz de Dios diciendo, ya acércate a mí, entra al reino de Dios. Quizás no sabías que era Dios, pero Él te impulsó a hacer cosas para servir o dar o cambiar
tu comportamiento. Dios ya ha hablado la voz hacia ti, ya los has escuchado. La mayoría de las veces habla con esa voz suave y apacible. Suave y apacible. Elías, sabemos en las escrituras, en la primera de Reyes, dice, estaba desanimado y Dios le habló. Así dice en la primera de Reyes 10, dice, luego se le dijo, ve, párate en la montaña en atención ante Dios. Dios pasará. Un viento huracanado, ¿verdad? Arrasó las montañas y rompió las rocas delante de Dios. Pero Dios no se encontraba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Y después del terremoto, fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y después del fuego, un susurro suave y silencio. Dios le habló en una voz todavía pequeña. Y sabemos que todavía habla, ¿verdad? Y tal vez podemos escuchar la voz así pequeña. Escuchar la voz y responder a ella marca la diferencia en todo el mundo. Cuando le entregué mi corazón a Jesucristo, yo cuando estaba más joven conocí la seguridad que yo pertenecía a Él. Cuando Él me estaba hablando, me estaba llamando, me estaba diciendo que me amaba, y yo entonces escuché la voz de Dios que Él era mi Salvador. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu testifica con nosotros, Espíritu que somos hijos de Dios. La paz surge de escuchar su voz, sabiendo que un día vamos al cielo, ¿verdad? Y lo vamos a escuchar, pero en estos momentos también puedes escuchar la voz de Dios. Nos da mucho paz saber eso, ¿verdad, hermanos? Hemos escuchado su voz. Esa voz quiere confirmar unas cosas, pero también dirigir nuestras vidas diarias. Él quiere darnos dirección, quiere animarnos, quiere saludarnos, ¿verdad? Y traer salud a nuestro ser. Estamos en una relación con Dios, como un amigo, ¿verdad? Que podemos comunicarnos y hablar con Él y escuchar su voz. Pero la pregunta obvia, ¿cómo sé que es Dios? ¿Cómo sabemos que es Dios que nos está hablando? Se puede malinterpretar, ¿verdad? O perder la dirección divina en la traducción. Poniéndolo en la ligera, ¿podemos estropearlo? La respuesta honesta es sí, porque hay muchas cosas que no quieren que escuchemos la voz de Dios. Escuchar a Dios no es como recibir como un mensaje de texto, ¿verdad? O leer un correo electrónico. Todos somos más que capaces de escuchar lo que está diciendo el Señor. Que Dios estuviera diciendo en lugar de cuando realmente está diciendo algo. Hay muchas cosas que nos quiere así quitar la voz de Dios, pero si escuchamos, sí oímos la voz de Dios. Pero dicho esto, hay unos pasos concretos que podemos tomar para ayudarnos a discernir esto, lo que está diciendo el Señor y escuchar su voz. Antes de hablar de eso, abordemos los desafíos comunes, ¿verdad? De escuchar a Dios. Hay muchos desafíos que no quiere que escuchemos la voz de Dios. A veces nosotros somos la problema. Tal vez no estamos oyendo, ¿verdad? No estamos escuchando. ¿Has pensado que habías escuchado a Dios? Entonces, no, tal vez no era Dios. Pero a lo largo de los años he escuchado cientos de historias que me dijeron que hiciera esto o que hiciera eso, y así muchos me han dicho, yo oí la voz y cambiar de trabajo o cambiar de amistades o cambiar de esposo o esposa. No funciona así eso en la palabra de Dios. A veces queremos agregar el dicho, Dios dijo, porque queremos agregar peso a algo que queremos hacer.
Hay una palabra para eso, hermanos, es manipulación. Cuando decimos, Dios dijo, pero tal vez no dijo, tal vez es lo que queremos hacer nosotros, es manipulación. A veces queremos desviar la responsabilidad. Decimos, no es que yo quiera hacer esto, pero quiere Dios que yo lo haga, en lugar de simplemente ser honesto. A veces queremos cerrar cualquier comentario negativo potencial en nuestras vidas. Queremos cerrar la discusión. Cuando decimos, Dios me dijo que hiciera esto, entonces no hay refutación a eso, ¿verdad? Porque pues dijo Dios. Es un gran final de conversación, pero tenemos que tener siempre un corazón abierto. A veces otros son los problemas, otras personas, cualquier otra persona son el problema. A veces otras personas dicen que Dios les habló, ¿verdad? Pero en realidad no era Dios. A algunos les gusta ser conocidos como alguien con quien Dios habla, ¿verdad? Se enorgullecen en ello porque piensan que solamente Dios está hablando con ellos. A veces las personas son sinceras, pero simplemente se equivocan. Me dijo un amigo, verdaderamente amigo, sí escucho todas las palabras que mi gente me han decido a lo largo de los años. Estaría casado con 3 chicas diferentes y tendría 4 profesionales distintas. Así porque pensaban que Dios le dio instrucciones por otra persona. A veces Él es el enemigo también. La Biblia es absolutamente clara en que Dios habla, pero también está claro que el enemigo habla también. Podemos escuchar la voz del enemigo. De hecho, la Biblia describe que el diablo es el padre de la mentira. Solamente lo que puede decir el enemigo solamente son mentiras. Para mentir debes comunicarte, ¿verdad? El enemigo planta pensamientos y medias verdades en nuestro pensamiento, mentiras para matar y robar y destruir, porque eso es lo que él quiere en nuestras vidas. Entonces nos miente y a veces pensamos que es la verdad, pero solamente en las Escrituras podemos hallar la verdad. A veces el enemigo disfraza su voz. Quiere que pienses que se ha ido, pero no. En 2 de Corintios 11:14 dice, porque el mismo Satanás, el enemigo, ¿verdad?, se disfraza de ángel de luz. Él así nos habla también y también podemos escuchar la voz. Por eso tenemos que saber lo que es la verdad. Sé que parece que hay muchas maneras de estropear, ¿verdad?, esto. Y es posible que te sientas tentado a dejar de escuchar a Dios. Pero por favor, no lo hagas. Pon atención a la voz de Dios, porque ya sabemos que está hablando todavía. Está en juego la misma gloria de Dios en la vida abundante que te ha prometido. Y además, Él ha hecho de que desproveches el potencial de que Dios te habla. No significa que el enemigo se detendrá. Hay una manera, ¿verdad?, para filtrar la confusión. Sabemos que hay una manera de filtrar la confusión, analizar y tener una paz clara. Escuchar a Dios con precisión, ¿verdad? Precisión y coherencia tiene mucho que ver con tener los filtros adecuados. A lo largo de los años he compilado, ¿verdad?, una breve lista en 5 filtros que me ayudan a probar la voz en mi corazón. A veces la voz suave y apacible atraviesa todos los filtros y mi fe se fortalece en la dirección que Dios está dando. Y a veces el filtro de forma
a lo que originalmente pensé y que era Dios. Cuando yo pensaba que sí era Dios, así por el filtro me ayuda a recibir la palabra de Dios. Entonces mi fe se fortalece. Así también puede ser lo mismo para ti, hermano. Y a veces los filtros me protegen de cosas que claramente no son de Dios. El filtro que voy a discutir también nos puede proteger. Primeramente hay el filtro del carácter de Dios, ¿verdad? Me pregunto, ¿coinciden las impresiones de mi corazón con el carácter de Dios? Así podemos conocer a Dios y sabemos su carácter. Entonces, si pensamos que escuchamos la palabra de Dios y es contra del carácter de Dios, entonces no es el Señor que nos está hablando. Hágase esta pregunta: ¿lo que escuché coincide con lo que sé sobre el carácter de Dios? Por eso tenemos que saber su palabra y lo que dice de él, del carácter de Dios. Entonces escuchamos algo y podemos decir, ¿está con el carácter de Dios? Y si es sí, entonces es el Señor. Si es no, entonces no es el Señor. ¿Qué sé yo acerca del corazón de Dios, ¿verdad? ¿Qué sé yo del corazón de Dios? Dios amó tanto al mundo. Eso es lo que sabemos, Señor, ¿verdad? Que Dios amó al mundo. Entonces el filtro del carácter de Dios, el filtro de las escrituras también. Dios nunca te hablará y en esa pequeña voz de tu corazón de una manera que contradice la palabra de Dios que ya ha revelado. De vez en cuando me encuentro con alguien que su vida está ya así en ruinas porque pensó que escuchó algo de Dios y claramente violó la palabra. Eso es muy triste, hermanos. Algo como, Dios me dijo que engañara a mi esposa. Eso no dice en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces no es la palabra de Dios, no es la voz de Dios. O que Dios me dijo que ya me vengara. No, la palabra de Dios nos dice diferente. O que Dios me dijo que mantuviera mis recursos. No, porque la palabra de Dios nos dice que demos de nuestros recursos. Y también tenemos el filtro del consejo piadoso. Esto es muy importante. En Proverbios 11:14 dice, donde no hay consejo, la gente cae. Pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando Dios te está hablando, especialmente si te trata de un cambio de vida o algo así, una decisión grande, encuentra a Dios 2 o 3 creyentes maduros, amigos, ¿verdad? Creyentes maduros de confianza, que puedas intercambiar tus pensamientos con frecuencia. No puedo decirte cuánto dolor no he pasado en mi vida apoyándome con el consejo piadoso de 2 o 3 amigos, creyentes maduros. Mi esposa o mis amigos o familiares o miembros aquí de la iglesia de Shoreline, nuestra congregación, ¿verdad? Me han estado escuchando así mi corazón, y cuando hablamos en confianza, con consejo piadoso, sabemos que es Dios. También tenemos el filtro de la sabiduría. El Señor nos da sabiduría. Lo que escucho pasa la prueba de la sabiduría. Tenemos que preguntar eso, ¿verdad? Jesús solía decir a sus seguidores que fueran sabios. Siempre les decía, les enseñaba que fueran sabios. Mateo 10:16 dice, sed sabios como serpientes y inocentes como palomas. A veces Dios te hablará para hacer algo que no tiene sentido en lo natural, pero aún así será sabio. Y sabemos que el Señor nos puede enseñar la sabiduría. Entonces el filtro de la paz también. Sigue la paz en tu vida. Quiero tener cuidado aquí, ¿verdad? Sabiendo que lo fácil que es ser tan engañoso.
Siempre podemos justificar nuestra inactividad para mirar realmente lo que nos importa, diciendo que no tenemos paz. Podemos abusar eso, ¿verdad? Por otro lado, creo que todos podemos dar fe de las veces que violamos el principio de la pieza y lo lamentamos. Así dice en Filipenses 4:6. No se afligen por nada, pero en todo con oración y súplica, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios nos puede guiar y sabemos cuando el Señor nos está hablando. Una traducción dice actuar como árbitro. Entonces Dios ya está hablando todavía. Estamos en una relación con este Dios que es nuestro amigo también. Conociendo a Dios es escuchar las oraciones, no solamente hablar, pero escuchar también. Toda mi vida se ha visto así también la palabra de Dios y la voz de Dios, y que sea lo mismo para todos ustedes. Que vayan a escuchar la voz de Dios para conocerlo mejor. Vamos a orar. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias que todavía estás hablando y que podemos escuchar tu voz, Señor, y te podemos conocer íntimamente, Señor, porque sí estás cerca de nosotros. Ayúdanos, Señor, que podemos escuchar tu voz, porque sabemos que estás hablando. En el nombre de Cristo, amén. Hermanos, si tú dices hoy, no estoy viviendo bien, no estoy haciendo bien, quiero darle mi corazón y mi vida al Señor. Le pido que me perdone y lo quiero recibir como mi Salvador. Me gustaría orar por ti. Si eso es la petición de tu corazón, repite después de mí esta oración. Padre Celestial, te doy gracias por Jesús. Perdóname de mis pecados. Te doy mi vida y mi corazón. Te recibo como mi Salvador. Ayúdame, Señor, a vivir por ti, por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, mi Salvador. Dios los bendiga, hermanos. Díganos ahí en el botón en la pantalla si acaso recibió al Señor como su Salvador. O también nos puede mandar un correo electrónico a prayer@shoreline.net. Ahí podemos recibir toda la información. Queremos estar orando por ustedes. Les quiero recordar también que pueden dar de sus diezmos y sus ofrendas para avanzar el Evangelio de Dios. Nuestra confianza está en el Señor, ¿verdad? Puede mandar un texto al número 77977 y ponga la palabra Shoreline. Entonces recibirá toda la información para honrar a Dios con confianza, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ahora, una bendición para todos ustedes. Que Dios divino y todopoderoso los bendiga y guarde y los mantenga firme. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les tenga misericordia y les concede paz. Nos vemos muy pronto, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a estar orando por ustedes. Adiós.